Mi nombre es Mario Volpe, soy un ex soldado conscripto combatiente en Malvinas, un trabajador del Museo Malvinas, presidente del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata y vicedirector del Instituto Malvinas de Políticas Soberanas de la Universidad Nacional de La Plata. Yo fui a la guerra en el 82, luego de haber estado dado de baja del ejército, siempre como soldado conscripto, y bueno, me tocó ir a Malvinas con el Regimiento 7 de Infantería de La Plata. Ahí nos tocaron los lugares del frente en cuanto al combate. Las zonas que cubríamos era una zona que se llama Wailes Ridge, también la zona del Monte London, donde se dieron después los combates más cruentos junto con los de Goose Green. Y bueno, y formé parte de ese regimiento. Después fui herido en combate y bueno, estuve hasta los últimos días de la guerra. Fui intervenido en Malvinas, en el Hospital Malvinas, y luego mi regreso al tiempo a Comodoro Rivadavia, en el Almirante Irízar. Posteriormente seguí internado en el Hospital Militar de Campo de Mayo, en el Hospital Militar Central, y después de 2 meses recién comenzó la segunda etapa de la posguerra. Pero bueno, el eje central, o sea, todo de mi participación fue como soldado de infantería, como enfermero en el frente de batalla. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Y la vuelta, como te decía, fue una vuelta durante un tiempo estuve internado, casi 2 meses, y luego lentamente me fui incorporando y empezaron ahí las primeras participaciones en lo que fue la creación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, un centro que desde ese momento, digamos, había sido ya pensado durante la estadía en la guerra, porque los soldados conscriptos hablábamos en ese momento que teníamos que contar la verdad al pueblo argentino de lo que nosotros estábamos viviendo y de lo que veíamos, y que bueno, y que después cuando llegamos, oficiales de inteligencia, por medio de las actas que nos hacían firmar, nos hacían decir y firmar de que teníamos que tener un pacto de silencio. Obviamente esos pactos de silencio no se cumplieron, y por suerte se creó el Centro de Excombatientes Islas Malvinas, y de ahí creamos este centro ya con esta idea en la posguerra, con un estatuto que definió al Centro de Excombatientes como un organismo de derechos humanos, cosa que era bastante particular para la época, en el sentido de que los excombatientes se integraban a lo que fue también una decisión de la dictadura, y queríamos ser también parte de ello porque nosotros consideramos que queríamos saber qué pasó con nuestros compañeros, con el abandono de los compañeros, con las torturas que había habido en Malvinas, las mismas torturas o las mismas prácticas que había habido en el continente, y que esas cosas se debían saber, y que por eso debíamos integrarnos también a los organismos de derechos humanos, porque también hablábamos de que de Malvinas tenía que aparecer todo lo no dicho, como en el continente aparecer todos los desaparecidos, los nietos, y luchábamos por los inundados, por los pobres, por los trabajadores, que éramos parte de eso. Por eso nuestra concepción
en aquel momento fue decir que éramos los antihéroes, que no queríamos ser héroes en el bronce, como tal cual los mandatos militares querían imponer en la época, sino que éramos los antihéroes de ese momento porque el abandono que tuvo el Estado en las primeras etapas del gobierno de Alfonsín y de la dictadura fue muy duro, tanto que esa posguerra llevó a que haya en este momento más caídos en la posguerra que en la guerra misma. Tuvimos etapas, pero pensábamos en una definición ya en aquel primer estatuto que decía que nosotros debíamos luchar por la reivindicación de los soldados, por supuesto, para tener una pensión mínima, que más que una cuestión económica nos otorgara una obra social. Y ya pensamos de ese momento y hablamos en ese momento de volver a Malvinas de la mano de América Latina. Pensábamos que teníamos que hacer nexos con todos los grupos, con todos los que luchaban por la patria grande, y por eso nos definíamos como combatientes y no como veteranos. No queríamos ser como los vets americanos, sino como los combatientes de toda la América Latina en las luchas populares, por las reivindicaciones de los países. Y ahí nos definimos también como antiimperialistas, y ahí nos definimos por los derechos humanos, y ahí también asumimos el compromiso justamente de difundir y de defender la soberanía sobre las Islas Malvinas. Por hoy hablamos de Malvinas, seguimos hablando de una parte del territorio nacional aún no recuperado. Hablamos no solo de eso, sino que estamos hablando de un concepto de país que lamentablemente vuelve a retroceder y que todavía en el periodo anterior, si bien se defendió mucho en esta posición con Latinoamérica, nos faltó comprender una cuestión de que Malvinas forma parte de una Argentina marítima, de que forma parte de una Argentina insular, de una Argentina que también incluye a la Antártida, y que ese concepto nos faltó de pensarnos como un país marítimo, insular y antártico, y que Malvinas es el símbolo de todo eso, pero que todo eso significan 6 millones de kilómetros cuadrados que debemos defender. Seguimos muchos con la idea de un país hacia adentro, un país continental, un país agrícola-ganadero, un país que solo piensa en un desarrollo hacia adentro y que estuvo diseñado por el Imperio británico incluso para que seamos serviles a las necesidades del Imperio británico y después de los norteamericanos. Entonces, todas estas cuestiones hizo que también muchos sectores centraran a Malvinas solo en la recuperación de los 11.000 kilómetros cuadrados y no pensáramos más allá de eso. Entonces, hoy por hoy, lo que se juega en Malvinas y lo que nos falta es entender que aparte de ese territorio, hay un territorio que tiene ahí petróleo, que tiene gas, que tiene minerales, que tiene agua dulce, que tiene biodiversidad y sobre todo lo que siempre afirmamos como la biodiversidad antártica. O sea, entender que hay un futuro para todos en ese lugar y que por algo los británicos están ahí y no justamente por los 2.000 habitantes de las islas, sino que los acompaña una base militar de la OTAN, donde también llega la Cuarta Flota Internacional, donde no es solo esa base militar, sino que hay varias bases militares interconectadas en todo el Atlántico Sur,
que controlan el Estrecho de Magallanes, debido a las dificultades que pueda tener el Canal de Panamá en su momento, que controlan no solo a los recursos naturales argentinos, sino a los de América Latina y de los países ribereños africanos. Por eso la razón de ser de esa línea de militarización, que además custodia la llegada del petróleo de Estados Unidos que viene desde Arabia. Y que bueno, por eso también consideramos a Malvinas dentro de una cuestión regional. En Malvinas los principales recursos son los más visibles. En principio es la pesca. La pesca, digamos, la digo en un cierto orden porque la pesca fue elegida por los británicos como para la recuperación y autosustentabilidad de las islas, cosa que les complicaba bastante la situación, explicarle a los propios británicos que debían sostener una base militar y cómo sostener a los 2.000 habitantes de las islas. Entonces la pesca es muy importante porque ahí tenemos una gran variedad de moluscos y sobre todo es la gran pesca del calamar y de otros peces que son muy preciados como la merluza negra y tantos otros que realmente toman una dimensión importante cuando uno evalúa a través de los años lo que ha sido la depredación. Nosotros calculamos en una depredación de no menos de 20.000 millones de dólares. El otro de los recursos que está en disputa es el petróleo, en la cual tiene toda una historia, pero siempre una historia de entrega, porque desde la época de la guerra y desde Martínez de Oz en adelante, las prospecciones sobre la plataforma las realizó la Shell. No justamente algunas pudo hacer YPF, pero la mayoría de la Shell, que luego vendieron esas prospecciones a las empresas británicas que hoy están en Malvinas y muchas de ellas o algunas de ellas subsidiarias de la British Petroleum. Entonces el petróleo también es otro de los temas que está en disputa y que próximamente comenzaría la explotación. No solo eso, sino que también están los nódulos polimetálicos con minerales estratégicos para el desarrollo de la industria de alta tecnología, el agua dulce de la Antártida, el petróleo antártico, pero también aparecen dos cosas que son fundamentales, que es la biodiversidad antártica. Digamos, lo que sí entendemos siempre como biodiversidad es aquello que se desarrolla de alguna manera en lo que tiene que ver con la genética, con la química, y que sirve sobre todo a la industria farmacéutica. Una industria farmacéutica que hacia el año 2020 podríamos compararlo 5 o 6 veces más grande que el PBI argentino. Y esa biodiversidad antártica hace que no sea eficiente el Tratado Antártico y que hoy mismo sean transgredidas lo que era el concepto del tratado, porque ahí hay una explotación de alguna forma, hay una apropiación de lo que es la biodiversidad. Y quien tenga apropiación de esa biodiversidad va a dominar todas estas cuestiones farmacológicas, médicas que tienen que ver con esto, aparte de los minerales y demás, que son más visibles. Pero también hay un sector con la ampliación de la plataforma continental que tenemos que pensar y trabajar, que es el tema de los hidratos de metano. Los hidratos de metano son una forma de energía que tiene que ver con el gas, pero que hasta ahora no se les daba demasiada importancia por la dificultad de la técnica de explotación. Sin embargo, en el mes de julio de este año, los chinos ya en el mar de la China están empezando las primeras explotaciones de hidrato de metano, lo cual las reservas que tenemos en el plató Malvinas son enormes y agrega otro recurso natural, pero agrega a su vez otra situación de recursos en disputa. La espacio-política nos permite ver a Malvinas desde distintos ángulos
que son, por ejemplo, la importancia que tiene Malvinas de tener soberanía sobre los fondos marinos, debido a estos nódulos polimetálicos que nosotros expresamos. Esta cuestión sobre la tierra, esta cuestión de tener soberanía sobre el espacio aéreo, la importancia de tener y de sostener una línea de bandera. Hay una soberanía que también tiene que ver con el espacio ultraterrestre, donde realmente cuando nosotros hablamos del desarrollo satelital argentino y cuando hablamos de haber recuperado estos corredores que se nos otorgaron en el 2006 y que si no los perdíamos en manos de los británicos, los tenemos que entender como que en el espacio ultraterrestre existe un corredor que es como si fuera parte de una provincia nuestra, como si fuera parte de un territorio nuestro que está en el espacio ultraterrestre, porque a su vez ahí, con este desarrollo satelital de ARSAT 1 y 2, y en este que está frenado del 3, ahí tenemos un desarrollo de producción, de economía, que forma parte de lo que yo llamo economía del espacio. Entonces, estas cuestiones amplían el concepto de soberanía y por lo tanto también tenemos que disputar otros, que es la disputa sobre el espacio cibernético, una disputa que en su momento, una decisión que se había tomado a lo mejor en UNASUR en su momento de poder hacer el anillo de fibra óptica de UNASUR para hacer una nueva ciberdefensa, con este nuevo concepto de las ciberguerras. Y a su vez también entender de que en el espacio hay recursos naturales como las ondas electromagnéticas, que también tuvo que ver mucho con una ley que no se pudo defender y que no se pudo terminar, como fue la ley de medios, que también nos otorga la posibilidad de utilización de esas ondas, porque si no las ocupa otro, y bueno, y eso tenemos que entenderlo también como un recurso natural y como un lugar de defensa de la soberanía. En cuanto a Malvinas, los avances fueron importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con los foros multinacionales, en los cuales, por ejemplo, se lograron buenos acuerdos con Mercosur, con UNASUR, con la CELAC, sobre todo la CELAC, ¿no? Que al no tener la presencia de Estados Unidos era muy importante, y pasar más allá de lo declamativo, solamente lo declamativo de la 2065, que está muy bien en un aspecto, pero en otro yo soy de alguna forma crítico en este sentido, porque siempre responden a estos organismos que fueron conformados por las necesidades de Estados Unidos después de la guerra, lo mismo que la OEA y lo mismo que el Tratado Antártico. Era como una formación de nuevos organismos que eran mucho más libres al no tener a Estados Unidos ahí. Y no solo eso, sino que entendimos Malvinas no desde el punto de vista solamente regional, sino también global, al incluir también a África, al saber que los países africanos nos apoyaban, al entender que el G77 más China avanzó mucho en esto, porque no era solo esta cuestión de la 2065, sino que en su momento logramos que hubiera declaraciones que, sobre todo en el sentido de que apoyaban las sanciones económicas que un país soberano como Argentina pudiese ejercer sobre las empresas, embargándolas si actuaban en Malvinas unilateralmente en esta expoliación de recursos. Y eso se ha dejado de lado. Se ha dejado de lado los foros internacionales, intentando ir nuevamente a una relación bilateral en un momento en que el Reino Unido necesita de esa relación bilateral y le fue impuesta a este gobierno, porque en esta salida del Reino Unido con el Brexit se encuentran un principio de aislamiento y nosotros, en este caso, con este gobierno trata de favorecer esa relación y de llegar a acuerdos. Y fueron acuerdos de entrega en la cual
no hay uno solo que nos favorezca, sino que fueron todas las intenciones y que en su momento el primer ministro británico le había sugerido al presidente argentino, cada uno de ellos, como era levantar las restricciones sobre la pesca, levantar las restricciones sobre el petróleo, agregarle vuelos, hacer más sustentable y asegurar el modo de vida de los isleños, cuando en esa misma provincia argentina que es Tierra del Fuego, por otro lado, con la sustitución de importaciones, con los aranceles que le pusieron a las empresas del sur, quedaban 7.000 trabajadores afuera, o sea, sin trabajo. Entonces, a su vez, lo paradójico era sostener y mantener el estatus de los isleños. Tenemos una asimetría, no solo en lo que es lo militar, una asimetría económica, una asimetría en todo lo que son las inversiones que realizan ambos países en la Antártida, con una entrega de todo lo que fue lo que nosotros habíamos desarrollado con Pampa Azul. Bueno, todo ese retroceso en lo que es ciencia y tecnología en un momento clave porque Malvinas y Antártida sobre todo tienen que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Como sabemos, los recursos naturales no vienen solamente en la apropiación del propio recurso, sino también en la apropiación del conocimiento que luego nos venden de alguna forma en forma de patentes medicinales o en forma de patentes. Por lo tanto, en todos esos aspectos ha habido un retroceso y ahora últimamente con el ingreso de fuerzas militares norteamericanas en el territorio patagónico, en la cual uno de ellos es la Operación Cormorán, con la última tecnología para saber las cosas que son de interés de ellos, que es seguir dominándonos, controlar estos conflictos que hay con los pueblos originarios. Hablan del narcotráfico y es hacia donde vamos, ¿no? Hacia la entrega de los recursos y bueno, evidenciados en todo esto que ellos decían que no eran acuerdos, pero sin embargo ahora el Reino Unido está exigiendo cumplir. La idea nuestra y del Centro de Excombatientes es seguir luchando por Malvinas. También no nos olvidemos que Malvinas está incluido en los derechos humanos. No nos olvidemos que nos falta justicia por Malvinas para aquellos soldados que fueron torturados y estaqueados en Malvinas. También denunciamos los abusos que los británicos hicieron y los hemos denunciado y que después de 35 años hemos logrado que los soldados de Malvinas que no estaban identificados finalmente este año van a tener el lugar histórico que les pertenece. Pero en el aspecto general es que debemos actuar e interactuar no con los organismos digamos, reconocidos de gobierno, sino que tenemos que ir a las bases, tenemos que ir a los trabajadores, tenemos que difundir esto en los sindicatos, tenemos que ir a los sindicatos británicos como de alguna forma inició Alicia Castro, en este caso un trabajo, y tenemos que explicar esto en los trabajadores de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque realmente es ahí donde vamos a encontrar realmente una fuerza para defender Malvinas y no esperar por ahora que con estos dirigentes podamos hacer algo al respecto.